Amigos, qué alegría tenerlos nuevamente aquí en su canal. En el programa de hoy te voy a hablar de aquellos factores que tenemos que tener en cuenta al momento de escoger el sitio donde vamos a colocar nuestras abejas. Así que la invitación es que me acompañes en el siguiente programa. Como lo dije en la introducción, amigo, hoy vamos a hablar de aquellos factores que tenemos que tener en cuenta al momento de la instalación de nuestras abejas. Y del primer factor que quiero hablarles es de la seguridad que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es fundamental para iniciar un proyecto de estos. Seguridad para las personas y seguridad para las mismas abejas. Más aún si vamos a trabajar como en el caso de nosotros, que trabajamos con abeja africanizada, cuyo temperamento defensivo es un poquito mayor. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Arranquemos hablando de la seguridad para las personas. ¿Qué tenemos que evaluar nosotros en terreno? Usted lo que tiene que mirar es que alrededor de ese sitio que usted va a escoger para colocar las abejas no hayan caminos cerca, no hayan carreteras cerca, que las casas tanto de la finca donde vamos a trabajar como de las fincas aledañas queden retirados, que esas colmenas no tengan visibilidad directamente hacia su casa. Eso es lo primero que tenemos que evaluar. Ahora, tenemos que tener en cuenta también los sitios de trabajo dentro de la misma finca. Es decir, si hay cultivos, que estas abejas estén retiradas de los cultivos. ¿Por qué razón? Porque el ruido del machete, de la guadaña, de aquellos instrumentos que utilizamos para trabajar en el cuadro, pueden irritar a las abejas y muy seguramente nos van a llegar al cuadro y no nos van a dejar trabajar. También tener en cuenta que si en la finca hay animales, el sitio que vamos a colocar para las abejas esté retirado y lo mismo, que no tenga una visibilidad directa de esos galpones o de esos corrales donde nosotros tenemos animales. Esto para evitar accidentes a futuro. Entre más distanciados estén de la casa y de estos lugares, mucho mejor para nosotros. Segundo factor a tener en cuenta, disponibilidad de los recursos para las abejas. Es decir, que cerca a nuestras abejas tengan disponibilidad de polen, tengan disponibilidad de néctar, tengan disponibilidad de agua. Ojalá haya árboles donde las abejas puedan ir y también recoger resinas para la producción de propóleo. El agua es fundamental en un proyecto apícola. Tenemos que garantizar que cerca a nuestra colmena haya una fuente disponible de agua. Ahora bien, tenemos que mirar que haya disponibilidad, es decir, cantidad, pero también tenemos que evaluar la calidad de ese alimento que la abeja puede disponer. Si de pronto yo voy a trabajar en una vereda o en un área donde las fincas o las parcelas son pequeñas, hablemos en el ejemplo de hectárea, hectárea y media, y toda esa hectárea o hectárea y media es trabajada en todas las fincas, quiere decir que en esa zona el bosque va a ser muy limitado. ¿Qué tenemos que evaluar aquí? Que muy seguramente en esas fincas o parcelas utilizan insecticidas o productos químicos que pueden afectar la integridad de las abejas. Esto es un factor fundamental a tener en cuenta, porque de nada me sirve a mí garantizarle a las abejas que hay alimento, pero ese alimento que hay de pronto está contaminado y esto va a ocasionar que más adelante vaya a ir perdiendo las colmenas que tengo. Tercer factor a tener en cuenta, los vientos. Es también importante que en ese sitio que yo busque para las abejas garantice que los vientos no van a llegar de una forma muy violenta. ¿Qué podemos hacer? Podemos buscar sitios donde hayan barreras vivas que limiten el impacto de los vientos directos sobre las colmenas. Cuarto factor a tener en cuenta, el sol. Y a mi manera de ver es uno de los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta, ya que incide en muchos procesos que se dan en la colmena. Por ejemplo, la ubicación de las abejas. El sol es un referente obligado para que las abejas se puedan orientar. Entonces, si ustedes pueden ubicar la entrada a la colmena, o sea, la piquera en dirección al sol, pues esto les va a ayudar mucho a las abejas. Otra cosa que tenemos que garantizar con el sol, que la mayoría del día ese sol le esté dando a la colmena. Y esto tiene una razón de ser. Miren, así como nosotros mantenemos una temperatura interna ideal, que más o menos está alrededor de 37 grados Celsius o grados centígrados, las abejas internamente también tienen una temperatura ideal, que oscila más o menos entre los 35.5 grados Celsius. Y las abejas tienen diferentes estrategias para mantenerla dentro de la colmena.
Por ejemplo, si está haciendo mucho calor, las abejas buscan la manera de bajar esa temperatura para que esté en la temperatura ideal. Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es cuando está haciendo frío, porque cuando está haciendo frío las abejas lo que hacen es que no salen a trabajar, sino que se quedan dentro de la colmena para lograr que esa temperatura se mantenga. Esto lo logran ellas uniéndose, pegándose, como en forma de racimo de uva en los panales para mantener la temperatura y que las crías, las larvas que hay ahí adentro, no se vayan a ver afectadas. ¿Qué pasa con esto? Pues que si sucede esto en nuestra colmena, pues menos abejas están saliendo a trabajar. Si tengo menos obreras saliendo a trabajar, menos alimento está entrando a la colmena. Si menos alimento está entrando a la colmena, va a ser una colmena que poco a poco se va a ir debilitando, porque la reina, si no ve flujo de néctar, flujo de polen, va a parar la postura. Entonces son colmenas que con el tiempo terminan debilitándose, terminan yéndose, abandonando el cajón o muchas veces terminan desapareciendo. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta este factor. Quinto factor a tener en cuenta, la humedad. Y miren que la humedad está muy relacionada también con el sol, porque si tenemos una zona de pronto fría, donde en parte del día haya niebla, y aparte de eso lo que le pega el sol a la colmena en el día son 2 o 3 horas, lo que vamos a lograr es que alrededor de esa colmena haya una humedad alta. Y esa humedad alta dentro de la colmena pues lo que va a causar es que haya frío y, como les dije anteriormente, menos abejas vayan a salir. Pero adicional a eso, ese exceso de humedad también va a empezar a producir dentro de la colmena, en los cajones, en las paredes, va a empezar a producir hongos. Y esos hongos que se producen dentro de la colmena, en últimos, lo que van a hacer es que esas colmenas se debiliten o terminen desapareciendo. Sexto y último factor a tener en cuenta, el lugar donde vamos a tener nosotros las abejas. Si usted cuenta con un sitio plano para colocar las abejas, de una vez piense a futuro cuántas colmenas usted quiere tener ahí y deje el espacio apropiado para ellos. También deje el espacio para trabajar, para colocar la centrífuga cuando nosotros vamos a cosechar, el toldillo, y no tener problemas y trabajar de una manera fácil. Ahora bien, si usted cuenta es con un terreno pendiente o quebrado, pues lo que tenemos que es adaptar ese sitio para nosotros poder trabajar de una manera fácil. Es decir, tenemos que adecuar los caminos para nosotros llegar de una manera fácil hasta las colmenas. Piense en el momento en que usted va a cosechar, que tiene que bajar y tiene que llevar a hombro la centrífuga y todos los instrumentos que necesita para cosechar. Piense en la salida desde esas colmenas con la miel, con la centrífuga. Entonces tenemos que adaptar bien esos caminos para no tener inconvenientes en estos momentos. Y trate de que cada colmena quede con un plan ancho para que en el momento en que usted vaya a trabajar lo pueda también hacer de una manera fácil. Amigos, estos son algunos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta. Obviamente hay otras cosas que nosotros tenemos que evaluar, pero por tiempo no alcanzamos a hablar hoy. ¿Cuál es la invitación? A que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que recibas las notificaciones de los futuros programas, donde vamos a estar hablando de otros temas relacionados con la apicultura.